Señor les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Una vez más glorificamos el nombre del Señor. Una vez más nos encontramos aquí desde nuestros hogares para realizar este culto, este servicio. Hoy es un día especial. Hoy es la mañana de la cena en que compartimos también la cena del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que aunque no podamos congregarnos juntos, unánimes, cada uno nos congregamos ahora desde nuestras casas, desde el seno de nuestro hogar. Aleluya. Bien, bueno, vamos a entrar en el mensaje en la mañana de hoy. Lleva por título La Iglesia y su situación actual. El título del mensaje, La Iglesia y su situación actual. Mis hermanos, sabemos que nos encontramos en medio de circunstancias que en este momento impiden congregarnos todos juntos en un mismo lugar. Oramos para que todos podamos volver a hacerlo. Mientras, debemos recordar que donde quiera que nosotros estemos, seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Por eso debemos mantenernos vigilantes en oración, confiando en nuestro Dios, que es quien controla todas las cosas y quien cuida de su pueblo. Deseáramos todos estar en un mismo lugar. En este momento no es posible, pero recuerda que donde quiera que tú y yo estemos, seguimos siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, como hemos venido haciendo, como lo he venido haciendo domingos anteriores, vamos a seguir predicando en este mismo tema, en este mismo eje en el que hemos venido analizando la crisis que atraviesa el mundo actualmente. Y en este tiempo o en este momento vamos a ver la situación de las congregaciones, la situación de la iglesia del Señor en este tiempo. Como introducción a esta enseñanza, quiero señalarles que desde la época de la Reforma Protestante, momento a partir del cual comenzó el esparcimiento y la expansión de las iglesias cristianas, de las iglesias evangélicas, no teníamos conocimiento de que los templos hubieran estado cerrados en todo el mundo. Por lo que podemos decir que nos encontramos viviendo una situación inédita, una situación particular, ¿ya? Como es el hecho que por primera vez el pueblo cristiano no pueda concurrir a los lugares de culto, como ha sido nuestra costumbre por muchos siglos. Ahora, sabiendo que nuestro Dios es un Dios soberano y que todas las cosas que suceden están bajo su control, sea porque Dios directamente las causa su ocurrencia o permite, ¿verdad? Debemos tener claro que Dios ha permitido en este tiempo que los templos permanezcan cerrados, aclarando que la iglesia de Jesucristo, donde quiera que esté o donde quiera que permanezcan sus miembros, nosotros estaremos allí. He escuchado algunos comentarios o leemos en algunos apuntes algunas ideas de algunas personas, y dicen que el diablo ha querido cerrar las iglesias, que ahora hay una iglesia en cada casa. En fin, primero que debemos recordar una palabra que pronunció el Señor Jesús directamente. Cuando hablaba con el apóstol Pedro, le dijo, ¿verdad? Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos un Dios soberano y que todas las cosas que suceden están bajo su control, sea porque Dios las causa directamente o porque Dios las permite,
podemos decir que en este tiempo los templos permanecen cerrados y es algo que Dios ha permitido. De pronto ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cómo así que Dios ha querido o ha determinado que en este tiempo sus iglesias estén cerradas? Permítame insistir que el hecho de que en este momento los templos se encuentren cerrados es una situación que los creyentes no podemos pasar por alto, ¿verdad? En razón a que si hacemos un análisis, encontramos en la Biblia que el lugar de congregación ha ocupado un puesto preponderante en la historia del pueblo de Dios. Ahora vamos a hacer un análisis a lo largo de la historia bíblica. ¿Qué ha pasado o qué se dice en la historia bíblica acerca del lugar de congregación y qué ha pasado con el pueblo de Dios a lo largo de esta historia? Como primera medida, quiero señalar que los templos siempre han simbolizado la presencia del Señor. Desde la creación Dios mandó a Moisés que levantara, recuerden, que hiciera un arca, que esa arca estuviera dentro de un tabernáculo. Siempre los templos han simbolizado la presencia de Dios. Hay también una idea de que hay una mayor cercanía hacia Dios como consecuencia de la adoración regular que se hace en su casa. Llegamos a conocerlo o a tener intimidad con Dios en su casa. Nos sentimos bienvenidos en su casa. El Señor Jesús registra en los evangelios que enfurecido, enojado, volteó las mesas de los cambistas y con un azote purificó, dice, el templo y le dijo a sus oyentes que escrito está: mi casa será llamada casa de oración. Y dijo que los fariseos, los judíos y las personas de aquel tiempo la habían convertido en cueva de ladrones y de malhechores. Entonces siempre ha existido una idea, un puesto preponderante a lo largo de la historia, lo que significa el lugar de congregación. Y además, como les digo, el templo siempre representa una idea de lo que es la presencia de Dios. En el libro de Éxodo encontramos por primera vez que Dios manifiesta a Israel su deseo de que se le construya un lugar para habitar en su presencia, el cual fue llamado el tabernáculo de reunión. Vamos a ir a una cita, vamos a ir corroborando esto. Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, versículos 8 al 9. Fue la primera vez que Dios manifestó al pueblo de Israel su deseo de que se le construyera un lugar para que allí habitara su presencia. Le repito, aquel lugar fue conocido como el tabernáculo de reunión. Éxodo 25, 8 al 9, dice así: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Este fue un momento en que Dios trajo una palabra al pueblo a través de Moisés. Dios había llevado a Moisés, le había mostrado una revelación, le había mostrado el tabernáculo que existe en el tercer cielo. Y por eso le dijo a Moisés que tuviera cuidado de cómo lo haría, y Dios le entregó, le dijo que su deseo era que se construyera un santuario para que Dios habitara en medio de ellos. Y dice que conforme a todo lo que yo te mande, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. O sea, Dios mandó a Moisés a que en medio del desierto se construyera un santuario conocido como el tabernáculo, que sería una réplica de uno que está en el cielo. Los capítulos siguientes, o sea, del capítulo 25 del libro de Éxodo en adelante, relatan en detalle la construcción del tabernáculo de reunión. Relatan también el mobiliario,
que haría parte de este, relatan la manera, cantidad, forma, en detalle. Dios dice cómo se construiría el tabernáculo de reunión y todos sus utensilios. Una vez que este tabernáculo fue terminado y después de haber sido erigido y consagrado, una vez ya fue, por decir así, inaugurado, dice la escritura en Éxodo capítulo 33, Éxodo 33, 7, dice lo siguiente: y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué nos dice este versículo? Que existía como principio del tabernáculo de reunión la idea de que todo aquel que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, el cual estaba fuera del campamento, para encontrar la presencia de Dios en aquel lugar. Ahora, con posterioridad, en el libro de Deuteronomio, Dios dice al pueblo de Israel que cuando entraran en la tierra prometida deberían destruir todos los lugares altos donde las naciones que habitaban en ese lugar habían servido a sus dioses, y además que debían buscar el lugar que Dios señalaría de entre sus tribus para poner allí su nombre. Esto es una instrucción que Dios da al pueblo, que al momento de entrar en la tierra prometida deberían destruir todos los lugares altos, debajo de los árboles, debajo de los collados, en todo monte y en todo lugar alto, que las naciones que habían habitado en ese lugar habían dado culto a sus dioses. Sabemos que los amorreos, los cananeos, eran una nación idólatra, una nación pagana que daba culto a varios dioses, y Dios ordenó la destrucción de todos esos lugares. Pero después de que hicieran eso, Dios dice: deben, después de esto, buscar el lugar que yo he escogido, que yo he señalado, para que allí nos reunamos. Vamos a Deuteronomio capítulo 12. En Deuteronomio capítulo 12, en el versículos del 1 al 7, está este pasaje del que estamos hablando. Dice allí, o lleva por título, el santuario único. Leo para ustedes y dice así: Deuteronomios 12, 1 al 7. Estas son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarás sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Esto era lo primero que debía hacer el pueblo cuando entrara a la tierra prometida: destruir todos esos lugares donde se había dado culto a los dioses paganos. El versículo 4, Dios dice lo siguiente: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese lugar buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestra mano, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. De acuerdo al pasaje leído, entendemos que el deseo de Dios era establecer un santuario único. O sea, ¿cómo así? Un lugar escogido por Él para habitar allí su nombre, y que todo el pueblo se congregara en ese lugar, llevando los sacrificios, las ofrendas y todo lo que el Señor había señalado en sus estatutos. Esa es la idea de Dios descrita en el libro de Deuteronomio. En primer lugar, en el desierto, Dios había ordenado la construcción del tabernáculo de reunión. Y dice: una vez
ingresemos a la tierra prometida, ustedes deben destruir los lugares donde se daba culto a los dioses paganos y buscar e ir al lugar que yo señalaré de entre todas las tribus, para que allí nos congreguemos, que allí habite mi nombre, y que ustedes entreguen sus sacrificios, sus holocaustos, y todos nos gocemos en aquel lugar. Finalmente, quiero traerles a colación lo que ocurrió y fue la construcción del templo de Jerusalén. ¿Ya? El templo de Jerusalén, el cual sabemos fue construido por el rey Salomón cerca del año 960 a.C., y que conforme al relato bíblico, el cual se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, la idea de la construcción de este templo nació en el corazón del rey David. No obstante, sabemos que Dios le hizo saber a través del profeta Natán que la construcción de dicho santuario no se haría por él, sino por parte de uno de sus descendientes, lo que conlleva a decir que, o sea, Dios no desaprobó la construcción del templo. Cuando en el corazón de David nació el construir un templo al Señor, como narra segundo libro de Samuel en el capítulo 7, David tuvo en su corazón construirle un templo al Señor, pero Dios a través del profeta le dijo: no, tú no vas a construir el templo, pero yo levantaré después de ti un descendiente tuyo, a quien yo le daré paz de sus enemigos, y él levantará y edificará el templo. Ese fue, sabemos que el rey Salomón, y esta construcción se hizo alrededor del año 960 antes de Cristo. Podemos ver con esto que, o sea, el Señor que a pesar de que esto nació en el corazón de David, Dios no desaprobó la construcción del templo. Es más, si leemos el primer libro de Reyes, en el primer libro de Reyes encontramos que Jehová se le apareció a Salomón para confirmar su presencia en el templo que se le había construido. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 3, nos dice de la siguiente manera. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 3. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Podemos ver en este pasaje que Dios quiso un templo que fuera un lugar representativo de su presencia en medio de su pueblo. En el desierto se llamó el tabernáculo de reunión. Luego en el libro de Deuteronomios Dios da la orden de que se buscara el santuario único que él determinaría, o el lugar de congregación. Y vemos luego en la historia que cuenta en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, que David tuvo en su corazón el construir un templo, que no lo construyó él por las indicaciones de Dios, y que este fue construido por Salomón. Finalmente vemos que Dios dio su aprobación y su bendición a la construcción de aquella casa. Jehová le bendijo, dijo que ese lugar había sido santificado para poner en él su nombre para siempre, y que sus ojos estarían allí todos los días de su vida. Que estarían allí todos los días, dice el versículo que leímos. Ahora, a pesar de esto, Dios mismo dejó claro que su presencia permanecería en el templo, mientras que Israel permaneciera en su voluntad y cumpliera sus estatutos. Pero Dios de una manera también, de esa misma manera, les advirtió que de no hacerlo, no tendría cuidado de la casa que se le había edificado. Ahí en primer libro de Reyes, capítulo 9, en el versículo 7,
podemos leer lo que dice. Dice el Señor. Voy a leerles de la Nueva Traducción Viviente en esta oportunidad. Primer libro de Reyes 9:7, leo de la versión Nueva Traducción Viviente y dice: entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honra de mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Esa era una advertencia que Dios había dado, que si el pueblo no permanecía, en el versículo 5 y 6 de ese mismo capítulo, Dios dice que Él estaría allí, pero siempre y cuando Israel guardara sus estatutos y cumpliera sus mandamientos. Amén. Bueno, creo que hasta aquí estamos claros en la idea que hemos venido diciendo. Ahora bien, la Biblia nos enseña que con el paso del tiempo, Israel fue perdiendo el interés por Jehová. Comenzó a adorar otros dioses, se abrió paso entre el pueblo, la idolatría. Los sacerdotes comenzaron a corromper al pueblo, a corromperse ellos. La degradación moral del pueblo entró en una decadencia tal. La adoración llegó a ser algo superficial y el corazón del pueblo de Israel se fue apartando de Dios. Se fue apartando del Señor y Dios comenzó a levantar los profetas para que le hablaran al pueblo y hacerlos volver de su mal camino. Sabemos por la historia bíblica que hubo la división del reino entre Israel y entre Judá, entre el reino del norte, el reino del sur. Sabemos que el reino del norte, conformado por 10 tribus, llamado Israel, capital Samaria, fueron llevados cautivos primero por los asirios. Y Dios siempre les había anunciado, les había hablado, pero llegó el momento en que fueron llevados en cautiverio. Dios luego tuvo su misericordia o prolongó su misericordia al reino del sur, dice la Biblia, por amor a David. Y los profetas comenzaron a hablar al pueblo y a decirle que tuvieran cuidado, que miraran lo que había pasado con Israel, con Samaria, con el reino del norte. Pero nada, el pueblo no reaccionó. Encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 8, pueden leerlo en sus casas, el capítulo 8 del libro de Ezequiel, donde Dios le muestra al profeta las abominaciones que se hacían en el templo. Cómo se endechaban a Tammuz, cómo las sacerdotes estaban de espalda, en fin, toda una serie de cosas desagradables e inmundas delante de los ojos de Dios. Dios las reveló al profeta Ezequiel en el capítulo 8 de su libro. Y en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, describe la Biblia que la gloria de Dios abandonó aquel lugar. Eso fue lo que predicó la pastora hace unos domingos. Llegó el momento en que la gloria de Dios abandonó aquel gran templo de Jerusalén. Una vez la gloria del Señor abandonó aquel templo, ese lugar solo pasó a ser un edificio del cual los judíos se enorgullecían, sentían un orgullo nacional porque había sido construido con grandeza, había sido construido con excelentes materiales y para la época era algo avanzado, era algo que hacía parte del orgullo, de la majestuosidad de los judíos. Pero la gloria de Dios ya había abandonado aquel lugar y por ende solo era un edificio. Y pasado un tiempo, Dios permitió que los babilonios o los babilónicos destruyeran aquel lugar bajo el gobierno, el imperio de Nabucodonosor. Fue destruido el templo, fue destruida la ciudad, las murallas y todo aquello quedó en ruinas. Eso fue anunciado y fue permitido por el Señor. O sea, Dios mismo permitió la destrucción de aquel templo. O sea, podemos ver que Dios permitió
la destrucción del templo, porque a la postre este no estaba sirviendo para nada. La adoración que el pueblo ofrecía en aquel lugar era en muchas ocasiones no era para Dios. Los sacrificios que se hacían en aquel lugar no eran para Dios. Los sacrificios y las ofrendas no se ofrecían en la manera y en la conforme Dios lo había señalado en sus mandamientos. Y el templo ya no era un lugar para entrar en comunión con Dios. O sea, el templo había pasado a ser algo importante para los judíos, pero no cumplía el propósito para el cual Dios lo había permitido su construcción. Ya la gente no entraba en comunión con Dios en aquel lugar, sino por el contrario, se hacían y se ofrecían sacrificios a otros dioses. Se había abierto paso a la idolatría y se sacrificaba muchas veces a ídolos y a otros dioses con D minúscula en el templo del Señor. Por eso Dios permitió su destrucción. Por eso Dios permitió que los babilónicos destruyeran aquel lugar. Alabado sea el Señor. Por esa situación, Dios trajo una disciplina al pueblo. Dios trajo una disciplina a su pueblo, primero Israel, luego Judá, permitiendo que permanecieran por más de 70 años en el exilio. Por más de 70 años el pueblo permaneció en el exilio, siendo esclavos en manos del gran imperio de Babilonia. Pero después de haber cumplido aquel tiempo, los 70 años que Dios había determinado, Dios mismo levantó líderes, como lo fueron Esdras, Nehemías, Zorobabel, para que trabajaran en la reconstrucción del templo y de las murallas. Vemos los libros de Esdras y de Nehemías, que se describe la reconstrucción del templo y de las murallas. Dios levantó a estos líderes y les animó, les dio gracia para que se reconstruyera nuevamente el templo, la ciudad. Y Dios de igual manera, a través de los profetas, levantó a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, son los tres últimos con los que se cierra el Antiguo Testamento. Estos profetas post-exílicos, profetas que animaron al pueblo para que lograran restablecerse la adoración, el culto y el sistema de ofrendas que el pueblo debía presentar delante de Dios. O sea, después de 70 años que no hubo templo en Jerusalén, Dios instó a sus líderes, Esdras, Nehemías, Zorobabel, para liderar el proceso de reconstrucción. Y levantó a los profetas Malaquí, Ageo, Zacarías y Malaquías para que ellos condujeran al pueblo al restablecimiento de la adoración, del culto y de las ofrendas, ¿verdad? O sea, que se construyera el templo, pero además, recuerden el pasaje que se leyó el libro de la ley, vino a memoria los pecados del pueblo, pasaron, pidieron perdón, despidieron a las mujeres que habían tomado, que no fueran del pueblo. Hubo un gran clamor nacional y el pueblo comenzó nuevamente a restablecerse, la adoración. Gloria a Dios. Ahora, pero me preguntarán ustedes, o sea, ¿por qué estamos dando tantos detalles históricos? O sea, necesitamos situarnos en el contexto histórico y en el tiempo para entender lo que ha pasado a lo largo de la historia con lo que es el lugar de congregación y las veces en que este ha estado cerrado o no ha estado, porque Dios permitió o que fuera cerrado o permitió su destrucción, como lo acabamos de ver. Después de cumplidos los 70 años, después de restablecido el culto, el templo, el restablecimiento de la adoración, el pueblo nuevamente tuvo de vuelta su santuario y los sacerdotes volvieron a ministrar y a ofrecer sacrificios al Señor en aquel lugar. Se construyó un segundo templo. Vemos en el libro de Ageo que Dios promete nuevamente su presencia en aquel lugar. Dios prometió nuevamente su presencia
en ese segundo templo que se había construido. Esta vez era un templo modesto. No había sido el gran templo suntuoso del tiempo de la época de Salomón. Era un templo más modesto. Pero Dios anuncia que su gloria sería mayor, o que la gloria de aquel templo sería mayor que la gloria primera. Vemos en Ageo 2, capítulo 2, versículos 7 y 9, estos pasajes. Libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 7 y 9. Y dice el versículo 7: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hasta aquí vemos nuevamente que Dios se interesa en traer su presencia, en bendecir ese segundo templo. Y aunque era algo modesto, menos, o sea, sin la majestuosidad y sin la suntuosidad del primer templo, Dios dice que tendría una gloria mayor. Bueno, vemos que este fue el templo que estuvo en tiempos de la visita o del ministerio del Señor Jesús, de su paso por esta tierra. Ese fue el templo al que el Señor entró. El versículo 7 dice que y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque vendrá el deseado de todas las naciones. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Ese fue el templo que vio, o que en el que estuvo el Señor, y por eso se anuncia que su gloria sería mayor. Pero quiero llamar la atención de ustedes con lo que viene a continuación. A pesar del cautiverio sufrido por Israel cerca de 70 años, por más de 70 años, vemos que a pesar de haber dejado, de haber sufrido ese castigo, el pueblo superó lo que era la idolatría. Israel no volvió nunca más a ser idólatra después del cautiverio. Pero en el libro del profeta Malaquías, Dios nuevamente reclama en aquel libro, en el libro del profeta Malaquías, que su nombre no era reverenciado y honrado como debía ser por parte de los sacerdotes. De igual manera, Dios dice que la ofrenda que se está presentando por el pueblo es algo inmundo, por cuanto se ofrecían animales. Lo que se sacrificaba eran animales con defectos, cojos, ciegos, dice la palabra. O en el peor de los casos se daban animales hurtados, animales que se robaban para luego ofrecer al Señor en el templo. Dice el Señor en el capítulo 3 del libro de Malaquías que la nación toda la había robado en los diezmos y las ofrendas. O sea, después de haber pasado 70 años en el cautiverio, como consecuencia de lo que se hacía antes, que era la perversión de los sacerdotes, la degradación moral del pueblo, la idolatría, la adoración superficial, la falta de comunión, Dios permitió la destrucción del templo e Israel se fue en cautiverio. Pasados estos 70 años, Dios restableció el templo, la adoración, el culto, los sacrificios, restableció, le devolvió el lugar a los sacerdotes. No volvieron a ser idólatras. Pero dice la palabra, dice el Señor en el libro del profeta Malaquías, que lo que se le entregaba, lo que se ofrecía como ofrenda, él lo consideraba algo inmundo. ¿Por qué? Porque esos sacrificios eran de animales que tenían un defecto. Era de animales que eran hurtados, lo dañado. Era lo que se ofrecía al Señor. De igual manera dice que los sacerdotes no le honraban y que las ofrendas él había sido robado en las ofrendas. Vamos a leer Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento. Vamos a leer Malaquías capítulo 6,
Perdón, Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 10. Yo les voy a leer Malaquías 1, 6 al 10, pero les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy padre y si yo soy señor, ¿dónde está el honor? ¿Dónde el respeto que yo merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio, es lo que le dice el Señor a los sacerdotes. O sea, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el temor? Ustedes me han tratado con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Dice el versículo 7: mostrarán su desprecio al ofrecerme sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? El Señor responde: los contaminan al decir que el altar del Señor no merece respeto, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. ¿Acaso eso no está mal?, dice el Señor. ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Dice el Señor: intenten dar este tipo de regalos al gobernante y verán lo contento que se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué deberá tratarlos bien? O sea, ¿por qué Dios deberá tratarlos bien si lo que están ofreciendo es algo que no sirve? Dice el Señor. Pregunta el Señor de los ejércitos. Dice el versículo 10, al que quería llegar: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor, y no aceptaré sus ofrendas. O sea, son fuertes las palabras que Dios trae contra su pueblo. Al punto que en el versículo 10, dice que Dios prefiere que las puertas del templo se cierren para que los sacrificios no fueran ofrecidos. O sea, en palabras más sencillas, Dios prefería que mejor se cerrara la puerta del templo antes de que se le ofreciera lo que se le estaba ofreciendo. O sea, como se estaba dando animales cojos, ciegos, robados, dañados, que la ofrenda presentada era algo que era como una carga, no se hacía de corazón. Dios dice en el versículo 10, o sea, prefiero que alguien cierre la puerta del templo antes que ustedes alumbren, como dice la versión Reina Valera, alumbren mi altar de balde. O sea, en vano hagan lo que están haciendo porque no lo estoy recibiendo. Dice, no estoy contento, no apruebo lo que están haciendo. Eso dice el libro de Malaquías. Entonces, vemos una vez más que dice la palabra del Señor que frente a lo que se está haciendo en el templo, en el profeta Malaquías, lo que se está haciendo, dice, Dios prefiere que su iglesia, que el templo estuviera cerrado antes que se ofreciera, antes que tener que recibir esos sacrificios. ¿Por qué? Porque no se estaba honrando a Dios. Dice Dios, o sea, vuelve a repetirse la historia. El templo no estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido creado. La gente no estaba honrando a Dios sinceramente. Dice el Señor, les reclama, si yo soy Padre, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra?
¿Y dónde está mi temor? Lo que me están dando, lo que están ofreciendo, es algo contaminado. Es algo que no es agradable, no es conforme al mandamiento que yo les he dado. Entonces, si es en esas condiciones, prefiero que se cierre. ¿Verdad? Hasta aquí vemos entonces que el deseo de Dios siempre ha sido construir un santuario, un templo, como representación de su presencia en medio de su pueblo. No es que Dios habite en ese lugar, ya esa historia la conocemos, ¿verdad? Porque los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Pero estos lugares simbolizaban o representaban la presencia de Dios y la comunión de Dios con el hombre. Pero llegó el momento en que Dios permitió, uno, su destrucción, y en segundo lugar dijo, prefiero que se cierren antes que se siga haciendo lo que se está haciendo. Entonces, no digo que las causas por las que estén cerradas los templos en este momento sea esta, y que nosotros nos encontremos viviendo como en tiempos del profeta Malaquías. No digo que la condición de la iglesia en este tiempo sea esta, de la que describe la Biblia en el libro de Malaquías, y que de pronto los sacerdotes o los pastores en este tiempo estemos como en la condición de los sacerdotes en aquel tiempo. Pero creo que si en este momento, como les insistía al principio, están cerrados todos los templos y no podemos congregarnos en los lugares que son representativos de la presencia de Dios, como en los días de la cautividad. O sea, estamos pasando algo como en los días de la cautividad. O sea, no, en este momento no podemos congregarnos. Creo que es momento de que nosotros nos preguntemos si Dios se encuentra satisfecho con la adoración y el culto que su pueblo le está brindando. Hasta hace unos días en cada congregación, hasta antes de que fuesen cerradas las congregaciones. Debemos preguntarnos, ¿está Dios contento? ¿Está Dios aprobando? Como dice Malaquías, dice, no estoy contento con ustedes, o sea, no apruebo lo que están haciendo. Creo que debemos preguntarnos esto, examinarnos. Dios está satisfecho con la adoración y el culto que se le viene brindando en las diferentes congregaciones. ¿Realmente la iglesia está cumpliendo su rol dentro de la sociedad? ¿Está cumpliendo realmente la iglesia el papel que le corresponde? Creo que debemos cuestionarnos o preguntarnos si Dios aprueba el mensaje que se viene predicando en este tiempo, donde en muchos púlpitos solo se habla de la prosperidad y de las bendiciones representadas en los bienes materiales. Debemos preguntarnos si Dios aprueba el manejo que se le ha dado a la parte económica en su iglesia. ¿Será que el Señor encuentra complacencia con la opulencia y los lujos con la que viven muchos ministros en este tiempo? ¿Será que Dios aprueba el hecho de que muchos se hayan enriquecido a costas de la fe de los creyentes? Lo cual ha hecho para que se hable mal del evangelio en este tiempo. Creo que debemos preguntarnos si Dios aprueba el hecho de que en este tiempo su evangelio se presente como algo liviano, como algo cool, el evangelio light que conocemos, que se ha predicado en este tiempo, con el fin de agradar al mundo y a muchas personas, pero desconociendo que las personas solo son transformadas por el poder de su palabra y por la predicación de la sana doctrina. Creo que todos esos cuestionamientos debe hacerse la iglesia, o debemos hacernos la iglesia en estos días. Ahora, en lo que respecta a cada uno de nosotros, o sea, eso es como que a nivel general, a nivel macro, como iglesia. Pero que en lo que respecta a cada uno de nosotros,
debemos preguntarnos también, ya que los templos están cerrados en este tiempo y estamos en casa, momento de hacer nuestro análisis. ¿Realmente estamos siendo nosotros luz en medio de las tinieblas? ¿Realmente nosotros vivimos como esa luz en medio de las tinieblas, como dice la palabra? ¿Realmente nosotros somos la sal de esta tierra, como dice el Señor? ¿Qué tan real es la adoración que nosotros ofrecemos a Dios? En tiempos de Israel, antes de la cautividad, se brindaba una adoración, pero la adoración era algo superficial. O sea, no era algo sobrenatural, era una adoración ordinaria. Nosotros nos hemos habituado de pronto a ese tipo de adoración, de que los templos los hemos dejado solamente para reunirnos, para cantar y para escuchar el mensaje, pero no es precisamente para darle una adoración sobrenatural al Señor, algo que realmente brota de nuestro corazón. Es claro que en este tiempo que estamos viviendo nos ha servido para acercarnos más a Dios. Estos días que hemos estado en nuestros hogares nos ha servido para acercarnos más a Dios. Y es que creo que estábamos actuando como el pueblo de Israel antes del cautiverio, ¿verdad? Como les decía, una adoración ordinaria. Pero Dios ha permitido que nosotros entendamos algo, que no puede haber una discrepancia entre lo que yo vivo dentro y fuera de la iglesia. Porque no podemos ser solamente cristianos de templo. No puede haber una diferencia entre lo que yo digo y expreso, ¿verdad? Creo que en estos días nosotros todos hemos experimentado, o en su gran mayoría, el acercarnos más a Dios. Algo que solamente habíamos dejado para hacer el día domingo. Pero de lunes a sábado, ¿qué sucedía con nosotros? Entonces, posiblemente, por eso nos encontramos en medio de estas circunstancias, para que la adoración que estamos dando a Dios en estos momentos, en estos días, sea la que realmente forma parte de nuestra vida de creyentes. Que sea una adoración continua y no solamente al momento de ir a la iglesia, no solamente al momento de ir a la congregación. Creo que hemos experimentado la cercanía, la bendición, el crecimiento espiritual. Es algo que Dios nos ha permitido experimentar dentro del seno de nuestro hogar. Y es porque Dios quiere que así sea nuestra vida y que ese sea nuestra adoración continua y constante delante de Dios. Y no solamente esa que podemos brindarle a Dios el día domingo. Entonces, que así como hemos sido en estos días, podamos ser durante todos los días. Ya no podemos pasar de desear el ir a congregarnos o volver a congregarnos nuevamente como iglesia y seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Creo que se habrá perdido esta oportunidad si hacemos eso. Es bien sabido que nuestros días, la iglesia de nuestros días, la iglesia de nuestro tiempo, la iglesia contemporánea, la iglesia actual, es comparada en el libro de Apocalipsis con la iglesia de la Odisea. Sabemos que cada una de las 7 iglesias representan un periodo de la iglesia, un tiempo de la iglesia, desde la iglesia primitiva, representada por la iglesia de Éfeso, hasta la iglesia de la Odisea,
que según los estudiosos corresponde o representa la figura de la iglesia contemporánea, la iglesia de nuestros días. Somos representados por la iglesia de Laodicea. Es la iglesia a la única a la cual no se le hace ninguna exaltación y ningún reconocimiento. El Señor en su mensaje a la iglesia de Laodicea la llama una iglesia tibia, una iglesia que está en medio de las dos aguas, que no es fría ni es caliente. Dice el Señor: deseara que fueras frío o que fueras caliente, pero eres tibia. Una iglesia que según el mensaje se considera a sí misma rica y que de ninguna cosa tiene necesidad. Y en realidad nunca antes se había visto tanto dinero y poder en medio de las iglesias evangélicas. Vivimos en la época de los megatemplos, de las mega iglesias, de las mega estructuras, donde muchas veces son tan grandes que a veces Dios no tiene cabida. No hay lugar para Dios en algunas de. Y no está mal ser tan grande y demás, pero en muchas Dios no tiene cabida. Pero el Señor considera a esa iglesia que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Dice: porque de Dios, porque de mí tienes necesidad. Y dice el versículo 20 de ese capítulo 3 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:20. Ese mensaje o ese versículo que muchos no sabemos y que de pronto hemos citado fuera del contexto. A esa iglesia es la que Dios le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como es la iglesia a la cual no se le hace ningún reconocimiento, pero sí muchas exhortaciones. Dice la iglesia que de mí tiene necesidad. El versículo 20, Dios en su misericordia dice: yo estoy a la puerta y llamo. Creo, iglesia, que este es el tiempo, estos días, este tiempo en el que vivimos, es en el que Dios está tocando a nuestra puerta. Es el tiempo en que nosotros escuchemos la voz de Dios y abramos la puerta para que Él entre a cenar con nosotros y nosotros con Él. ¿Qué quiere decir cena? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué habla Dios? De comunión. Es el tiempo en que Dios está tocando a nuestra puerta. Es el tiempo en que Dios nos está llamando para que nosotros tengamos comunión real y eficaz con Dios. Para que nosotros tengamos una comunión plena con Dios y que nuestra comunión no sea esa solamente del altar y del templo, esa en la que nos hemos acostumbrado a que nos desbordamos, nos cantamos y demás, pero solo en el templo, y que luego al salir de ahí nuestra vida sigue en la misma monotonía, en la misma rutina y en lo mismo que hemos aprendido a jugar a ser cristianos o a ser evangélicos. Dios en su misericordia nos dice en el versículo 20 que este es el tiempo en que Él está llamando. Ojalá, iglesia, el corazón de cada uno de nosotros se despierte y entienda que este es un tiempo en que Dios en su misericordia ha permitido que cada uno de nosotros sea limpiado, purificado, que cada uno se aparte de su mal camino y que entremos realmente en una comunión con Dios. Alabado sea el Señor. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos brinda en su amor y en su misericordia. Dios ha traído esto a nuestras vidas para que nos arrepintamos de nuestros malos actos, para que crezca nuestra oración, nuestro amor y nuestra pasión por Jesucristo. Porque de no ser así, habremos desperdiciado una valiosa oportunidad que no sabemos si se vuelva a repetir. Y aunque de pronto la condición de la iglesia en general
Es algo que de verdad que debe examinarse. Creo que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo, por su vida, por su comunión con Dios. Miren que en el versículo 20, aunque Dios trae un mensaje a la iglesia de la Odisea diciendo que es una iglesia tibia, una iglesia que se cree que Él tiene todo, pero que en realidad es pobre, miserable, dice Dios, no tienen nada, porque de mí tienen necesidad. Dios no llama a todas las personas, a toda la iglesia, sino que el versículo 20 hace un llamado individual y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios habla al corazón de cada uno en esta mañana. Dios nos hace un llamado individualmente para que analicemos que si ha permitido, y no como muchos erradamente dicen que el diablo ha querido cerrar, porque nuestro Dios es soberano. Todas las cosas, que implica que todas las cosas están bajo su control, sea porque Él las crea o porque Él las permite. Y en la historia bíblica vemos que aunque el deseo de Dios fue crear y levantar un lugar único, un santuario único para entrar en comunión con el hombre, cuando el propósito de ese santuario no se cumplió, Dios permitió que lo destruyeran. Y en segundo lugar, Dios dijo: prefiero que esté cerrado. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando los apóstoles y los discípulos le dijeron al Señor: mira los edificios del templo, qué bonitos, qué grandes son, el Señor le dijo: vendrán tiempos en que no quedará piedra sobre piedra. Que en el año 70 aquel templo fue destruido, fue tumbado, fue derribado, y hasta el día de hoy los judíos no tienen templo. Entonces, mis amados, ¿por qué? Porque la gente vivía en el tiempo del Señor. Los cambistas eran los que se habían apoderado del templo, los fariseos, que miraban las cosas desde el punto de vista político y religioso. Dice el Señor: pero ustedes no tuvieron en cuenta la justicia, la misericordia, que era lo importante o lo esencial de la ley. Entonces el templo nuevamente no estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido creado o diseñado. Entonces dice: si no está cumpliendo, entonces ¿para qué? Ahora, si las iglesias en este tiempo no están cumpliendo, las congregaciones no están cumpliendo su propósito, Dios dice: vamos a poner de pronto un alto para que la gente reflexione y medite que verdaderamente necesita entrar en comunión con Dios y no ser solamente cristianos de domingo, de allá del templo, sino que su vida realmente tenga esa naturaleza de ser creyentes y personas que alaban a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor en esta mañana. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra y por este tiempo en el cual oramos, ¿verdad? Para que Dios obre en el corazón como lo ha venido haciendo, que Dios nos revele su propósito y que podamos acercarnos aún más a Dios. Padre que estás en el cielo, Señor, Dios soberano, Dios de toda gloria, Dios de toda honra, te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que muestra la Escritura, Señor, por lo que nos enseña. Señor, Dios, más que todo esto, lo que te importa y te interesa en este momento es el corazón de tu iglesia. Es el corazón de cada uno de nosotros que somos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Que donde quiera que hay 2 o 3 congregados en tu nombre, dice la palabra, ahí estás tú en medio nuestro. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta situación en la que vivimos, porque nos ha hecho despertar, nos ha hecho reflexionar. Gracias porque tú estás llamando a nuestra puerta, Dios. Tú estás llamando a la puerta de nuestro corazón. Ayúdanos a entrar. Ayúdanos a participar, Señor Dios, de este momento especial para tu iglesia. Vivimos en unos tiempos difíciles. Señor,
Dios, casi que los tiempos finales de la historia descrita en el libro, en tu libro, en la Biblia, Señor. Comenzando, oh Dios, el principio de dolores del que habla el libro de Apocalipsis, Señor. El tiempo se ha cortado, Dios. El tiempo del hombre y de esta tierra se ha cumplido, Dios. Dios, gracias porque tu misericordia nos ha dado esta oportunidad, Señor. Tú eres bendito, tú eres santo, tú eres todopoderoso. Eres Jehová, el Dios del cielo. Señor, te bendigo, te alabo, te glorifico. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, de mis hermanos que están en sus hogares, en sus casas, Señor, escuchando, Dios, este mensaje, esta palabra. Dios, hasta allá envía tu bendición a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.